Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Nos encontramos una vez más en este ciclo de charlas que nos viene reuniendo hace algunos sábados. Esta vez tenemos el honor y el gran placer de encontrarnos con Yayo Herrero. Hola Yayo, bienvenida, gracias por estar. Yo soy Isabel Roca y desde el Centro Cultural Recoleta también queríamos dar la bienvenida a todos y a todas las que están del otro lado y agradecerles también el interés y que ahí estén. Para nosotros nos da mucho placer estar armando este ciclo de charlas que tiene como propósito ampliar la mirada, nutrirnos de nuevas perspectivas para atravesar un momento que sin dudas es incierto y nos ha deslocado individualmente y colectivamente, y estamos convencidos y convencidas acá en el Recoleta que realmente somos parte de algo más grande que trasciende nuestras individualidades y que además no hay forma de reorganizarnos en este caos en el que sin duda estamos, si no es con otros y apoyándonos mutuamente desde distintos aspectos. Así que los dejo con Yayo y bueno, a escuchar. Y nos vemos en las próximas charlas que nos quedan por delante. Gracias. Bueno, hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un placer poder compartir este espacio con vosotros y vosotras, ¿no? Y lo que vamos a hacer en este rato que vamos a compartir va a ser realizar algunas reflexiones sobre el momento que estamos viviendo, sobre cómo podríamos mirar un futuro, digamos, que nos parezca deseable y qué tenemos que hacer o cómo podemos organizarnos para poder construirlo, ¿no? Yo para ello voy a utilizar algunos elementos que he recuperado de la literatura, también de la mitología, porque me parece que a partir de esos testimonios, a partir de esas obras que vienen muchas veces de la ficción o de los relatos con los que comprendemos el mundo, podemos encontrar bueno, pues esos senderos, esos caminos, esas rutas para poder entender, como decía antes, el mundo que vivimos y pensar el mundo que queremos, ¿no? En el año 1818, una autora para mí muy importante, que a mí me ha hecho pensar muchísimo, que fue Mary Shelley, escribía Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿no? Ella lo escribía a la edad de 19 años. Era una mujer extraordinariamente joven que desde mi punto de vista escribió una de las obras más perturbadoras y como más premonitorias, digamos, de la cultura occidental o de esta cultura de la modernidad, ¿no? Durante mucho tiempo Frankenstein fue presentada como una especie de novela gótica, ¿no? Pero sin embargo no es una novela gótica. Frankenstein se aleja totalmente de los modelos y de los elementos sobrenaturales que caracterizaban la novela gótica. Es una novela más bien, desde nuestro punto de vista, tremendamente realista, más bien una precursora de la ciencia ficción, una ciencia ficción realmente embrionaria, ¿no? Donde los personajes no se enfrentan a poderes sobrenaturales o a seres que vinieran de otros mundos, sino más bien luchan contra ellos mismos y contra las consecuencias de sus actos. Y yo creo que esto es importante, es una importante aportación para revisar el momento que estamos viviendo, ¿no? Lo más perturbador de Frankenstein es que en un mundo racional y moderno, sin dioses, sin embargo, los sueños de la razón pueden transformarse en monstruos, en verdaderos monstruos. Los personajes de Frankenstein se enfrentan a sus propios abismos interiores, a sus deseos, a sus fantasías, y es ahí, en ese enfrentarse con sus propias fantasías, donde encuentran el horror, ¿no? La obra, en contra de lo que se ha dicho tantas veces, no es una obra que alerte sobre los riesgos de una ciencia, digamos, que no observa límites o sobre los riesgos de transgredir la norma, ¿no? Sino que la obra más bien ante lo que nos alerta es ante los riesgos de no hacernos responsables de las consecuencias de nuestros propios actos. Es decir, Frankenstein, el doctor Frankenstein, él crea una criatura porque su sueño es crear vida de la nada, la crea a partir de miembros que él va recopilando de distintos mataderos o de algunos cementerios, y con eso, a partir de la nada, a partir de la materia muerta, pretende recrear la vida. Pero el problema no es que cree esta vida, el problema es que el resultado de la creación le horroriza, y le horroriza tanto
que abandona a su criatura sin nombre, sola, queda abandonada, sin afectos, y es a partir de ese abandono, a partir del no hacerse cargo responsablemente de la consecuencia o de las consecuencias de su obra, es cuando la criatura que Frankenstein ha creado se transforma en un monstruo. ¿Por qué me parece relevante y por qué me parece importante reflexionar o retomar la obra de Mary Shelley, de aquella jovencísima Mary Shelley de 19 años en este momento? Bueno, pues porque yo creo que podríamos decir que nuestra cultura, la cultura occidental, la cultura que de alguna manera se ha expandido violentamente a partir de procesos coloniales y neocoloniales, primero dentro de los propios marcos territoriales occidentales y después al resto del planeta, es una cultura que se ha desentendido, que se ha desresponsabilizado de las consecuencias de sus propios actos. En mucho, lo que estamos llamando crisis ecológica y social no es o no son más que las consecuencias de una forma de haber entendido la cultura, de una forma de haber entendido la política y una forma de haber entendido la economía que se ha desresponsabilizado de lo que somos como seres humanos. Y quiero plantear como punto de partida una pequeña reflexión, rápida reflexión sobre qué somos como seres humanos, o quizás mejor planteado, de qué depende la vida humana. O dicho incluso de otra forma, qué es lo que no podría faltarnos para que la vida se pudiera prolongar, para que cualquiera de las personas que estamos ahora mismo aquí conectadas hubiera podido llegar desde el día que nacimos hasta el día de hoy estando vivas, ¿no? Y tenemos que reconocernos dos importantes dependencias materiales. La primera de esta dependencia tiene que ver con la naturaleza. Somos una especie viva, un animal especial, pero un animal que vive inserto en una naturaleza de la cual obtenemos todo, absolutamente todo lo que necesitamos para mantener nuestra vida física, ¿no? El agua, por ejemplo, que es crucial para nuestra existencia, de hecho somos un 65% de agua, procede del ciclo del agua, la fabrica la propia naturaleza, no es una producción humana. Los alimentos que comemos, por supuesto que son cultivados por personas campesinas, pero no podrían existir sin relaciones con la naturaleza básicas como es la fotosíntesis o como es la polinización, que son cruciales para que se puedan reproducir las plantas y por tanto producirse el alimento. La energía que utilizamos, tanto para iluminarnos, para calentarnos, para cocinar o para trasladarnos o para que funcione nuestra industria, es una energía generada, por supuesto, a través de, digamos, artefactos o instrumentos humanos, centrales nucleares, centrales térmicas, complejos extractivos de petróleo, pero el punto de partida básico es el petróleo, el carbón, el cobre, el litio, el platino, que son minerales que existen en la corteza terrestre, que preexisten a la propia especie humana y que no han sido fabricados por los seres humanos, ¿no? Planteo esto en relación a la ecodependencia porque, sin embargo, hemos aprendido mayoritariamente en el marco de nuestras culturas, por supuesto, no incluyo aquí a las culturas, muchas culturas campesinas o las de los pueblos originarios, pero en el marco de las culturas que han sido alentadas o han crecido al albur, digamos, de la ciencia moderna, hemos aprendido más bien que nuestra vida discurre desconectada de la naturaleza. Por ejemplo, podemos ir a una facultad de ciencias económicas y estudiar a lo largo de 4 o 5 años de estudios universitarios solamente una asignatura con frecuencia cuatrimestral y con frecuencia simplemente optativa u opcional. Podemos estudiar en esa asignatura lo que se denomina economía de los recursos naturales, aprendiendo con ello que la economía, digamos, es lo que circunscribe la naturaleza, es decir, que la naturaleza es un subconjunto dentro de la ciencia económica, cuando más bien es todo lo contrario. Es la economía un subconjunto dentro del conjunto de la biosfera, ¿no? Además de que los bienes de la naturaleza no puedan ser fabricados ni sean controlados a voluntad por los seres humanos, nos encontramos con un segundo elemento y es el de que tienen límites. Hay límites en aquello que llamamos no renovable, como son los minerales de la tierra. Hay límites en aquello que denominamos renovable, como es
el agua, que es fabricada a partir de un ciclo que es renovable, pero que no se renueva a la velocidad que le gustaría a la economía o a la industria, sino que se renueva a la velocidad del ciclo del agua. Y hay límites también en lo que denominamos sumideros del planeta, que son procesos biogeoquímicos que permiten que se degraden todos los residuos, digamos que de alguna manera generamos la especie humana y también los seres vivos no humanos, ¿no? Lo que queremos decir con esto es que los seres humanos somos seres radicalmente codependientes, no podemos vivir sin naturaleza ni al margen de ella y que esta naturaleza tiene límites. Por tanto, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma ilimitada sobre una superficie que sí que tiene límites. Digamos que en los últimos 2-3 siglos, pero sobre todo en los últimos 80 años, la especie humana, más bien la especie humana de los lugares enriquecidos, autodenominados desarrollados del planeta, ha desarrollado su economía, la ha hecho crecer a partir de una expansión ilimitada sobre una superficie que sin embargo tenía límites físicos. En realidad lo que llamamos crisis ecológica no es más que el choque estructural, territorial y temporal que se produce entre una economía que necesita crecer de forma ilimitada para mantenerse y un planeta que sin embargo tiene límites que, como luego veremos, ya están traspasados. Esa forma de entender la economía, la forma que ha adoptado sobre todo el sistema económico capitalista, y en este caso introduzco dentro del sistema económico capitalista también, por ejemplo, el capitalismo de Estado, por ejemplo, de China, se ha convertido en un monstruo. Es un fruto de la razón. Está amparado, digamos, por una serie de leyes o por una serie de conocimientos científicos que se plasman en ecuaciones. Pero el resultado, como después veremos, ha sido monstruoso, profundamente monstruoso, ¿no? En segundo lugar, tenemos que reconocer una segunda dependencia para los seres humanos. Esta viene dada por el hecho de que la vida humana transcurre encarnada en un segundo territorio, mucho más próximo y más cercano que la propia Tierra, ¿no? Y este es nuestro propio cuerpo. La vida humana transcurre encarnada en cuerpos que son vulnerables, cuerpos que son finitos, cuerpos que tienen que ser atendidos y cuidados a lo largo de toda su existencia y de forma mucho más intensa en algunos momentos del ciclo vital. Pensemos los primeros años de vida, donde una criatura pequeñita no puede sobrevivir si nadie la cuida. Estamos hablando de personas, de otras generaciones, que dedican una intensa cantidad de tiempo de trabajo a atender las necesidades de esa persona pequeña, alimentar, asear, trasladar, levantar, acostar, pero también abrazar, también poner un nombre, también acoger en el marco de una comunidad y también, digamos, acompañar el proceso de socialización mínimo para que esa vida se pueda desarrollar en un entorno comunitario. Volvemos a ser conscientes de nuevo de la vulnerabilidad de la vida en los momentos finales de esta existencia, ¿no? Hemos vivido a lo largo de esta pandemia, al menos donde yo vivo, ¿no? Hemos vivido el drama de lo que ha sucedido con muchas personas mayores cuando empezaron a enfermar y con muchas personas también mayores que vivían en residencias para personas mayores o en dispositivos, servicios públicos, digamos, y privados que atendían esta vida mayor, esta vida especialmente vulnerable, ¿no? Y lo que nos hemos encontrado ha sido que en muchos casos, sobre todo cuando se ha convertido la vida de las personas mayores en una especie de materia prima o en una especie de mercancía para el negocio de las residencias y de la atención primaria, lo que nos hemos encontrado ha sido con muchas de estas personas que se nos han ido, se nos han marchado sin prácticamente poder hacer una despedida digna, sin prácticamente poder estar acompañadas una vez que se han aplicado todos los protocolos, digamos, de aislamiento para atender, digamos, las necesidades o los riesgos de la pandemia, ¿no? Pensemos también, por ejemplo, en la diversidad funcional. Los cuerpos son diversos y según cuál sea la naturaleza de esa diversidad funcional, puede haber personas que no puedan llevar a cabo, que no puedan vivir
vidas dignas que merezcan la pena ser vividas desde su punto de vista, obviamente, sin que haya otras personas que dediquen una intensa cantidad de trabajo al cuidado de sus cuerpos. O cualquiera de nosotras en un momento de enfermedad. Todas las personas enfermamos. Y cuando enfermamos, a veces, dependiendo cuál sea la naturaleza de la enfermedad, volvemos a necesitar de nuevo mucho tiempo de trabajo de otras personas para atender, digamos, el que se puedan mantener las condiciones de vida básica de los cuerpos en los que vivimos encarnadas, ¿no? Por tanto, somos seres ecodependientes, sujetos a los límites físicos del planeta, y somos seres interdependientes, necesitados de cuidados a lo largo de toda nuestra existencia, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. Quiero recordar que a lo largo de la historia y prácticamente en casi todos los lugares, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables y finitos han sido y son mujeres. Somos mujeres no porque estemos mejor dotadas genéticamente para ocuparnos del cuidado de los cuerpos vulnerables, no porque esencialmente seamos las únicas que lo podemos hacer, sino porque vivimos en sociedades que denominamos patriarcales, que asignan una división sexual del trabajo no libre a hombres y mujeres en función también del sexo que es asignado en el momento del nacimiento. Si tú en el momento del nacimiento eres calificada como niña, lo que sucede es que entras en un proceso de socialización que en el ámbito familiar, en el ámbito de la propia escuela, en el conjunto social, va imponiendo, digamos, de una forma casi imperceptible, a partir de reglas morales no escritas, a partir de mecanismos también que en ocasiones son materiales, la obligación del cuidado de los cuerpos, ¿no? En esto que desde algunos feminismos se ha podido denominar el servicio familiar obligatorio, que hace que mayoritariamente mujeres vayamos incorporando desde la niñez la obligación del cuidado, sobre todo en el entorno del hogar, sobre todo en el entorno doméstico. No solamente es el proceso de socialización, sino también cómo vamos incorporando en muchas ocasiones una idea esencial del amor ligado al sacrificio, como si las mujeres estuviéramos poseídas por una especie de frenesí amoroso que se apodera de nosotras y que nos hace desear con mucha fuerza renunciar a nuestros sueños y nuestros proyectos para poner nuestros tiempos al servicio de otras personas, ¿no? No solamente el concepto de amor romántico y el concepto de esa esencia amorosa ligada al sacrificio y la socialización, sino que hemos visto durante los últimos años, gracias al trabajo del movimiento feminista, cómo se ha hecho más visible, ha aflorado con más fuerza el miedo con el que viven muchas mujeres, digamos, en el entorno de sus propios hogares, a partir de lo que hemos calificado como violencias machistas, que tienen su punta del iceberg en los feminicidios, pero que esconden estructuralmente por debajo de esa punta de iceberg de los feminicidios todo un sistema de maltrato que en muchos casos es estructural y que básicamente se materializa o se perpetra en espacios invisibles a la economía, invisibles a la política, como pueden ser los hogares. Por tanto, decíamos, ecodependientes, sujetas a los límites físicos del planeta, interdependientes, una a una, las personas vulnerables. Esto nos hace sostener que una vida nacida no es para nada una vida cierta o segura en el tiempo. Una vida nacida es una posibilidad. Y lo que hace que esa vida nacida se transforme en una vida cierta, que se mantiene en el tiempo, es que se dé en un entorno, en un espacio, en una comunidad que interactúa con la naturaleza y sus bienes fondo, produciendo todo lo necesario para estar vivas, alimento, agua, refugio, ropa, abrigo, vivienda, y que se dé también en un entorno social que garantice que vamos a recibir los trabajos de cuidados necesarios y adecuados para cada momento del ciclo vital. Esto nos hace defender que no existen personas completamente autónomas, que muchas veces lo que se ha denominado persona autónoma en el marco de nuestras sociedades es a una persona que tiene salario, que no depende monetariamente de otra persona.
pero las personas que tienen salario siguen siendo interdependientes, necesitan cuidados, necesitan abrigo, necesitan interacción con la naturaleza, ¿no? Lo que denominamos desde las perspectivas ecofeministas el enfoque de la sostenibilidad de la vida, o lo que tantas veces la necesidad de poner la vida en el centro, no es más que una toma de conciencia de esas insoslayables relaciones de codependencia y de interdependencia que es preciso mantener para que pueda existir de forma sostenible nuestra existencia. Cuando hablamos de poner la vida en el centro, nos estamos refiriendo a la posibilidad de configurar economías, políticas, culturas que tengan como radical prioridad el mantenimiento de las vidas, de todas las vidas, no solamente de unas pocas, en condiciones dignas, ¿no? Lo que sucede es que nuestros modelos económicos convencionales, los que en este momento son hegemónicos, hablamos del sistema económico capitalista, son modelos económicos que se han desarrollado no solamente de espaldas, sino también en contraposición con esas relaciones de codependencia y de interdependencia. Son modelos económicos que se han desresponsabilizado, que le han dado la espalda a ese sostenimiento de la vida y que al darle la espalda, al desresponsabilizarse, al no hacerse cargo de las consecuencias que comporta el tener cuerpo y el vivir pegados a los territorios, lo que han generado han sido una política, una economía y unas culturas que podríamos denominar monstruosas. Unas culturas que cuanto más se desarrollan, cuanto más crecen, más se llevan por delante las posibilidades de vida buena para muchos seres humanos y también para muchas otras especies vivas, ¿no? Quisiera realizar una pequeña reflexión rápida sobre algunos de los elementos que hoy configuran esta crisis ecológica y social, hablamos de crisis ecosocial, de una forma tremendamente rápida, prácticamente nada más que enunciarlos, ¿no? En primer lugar, nos encontramos ante una profundísima crisis de energía y de materiales. Hablamos de crisis energética porque ya se ha alcanzado lo que se denomina el pico del petróleo convencional, es decir, el momento en el que se ha extraído la máxima cantidad de petróleo que era posible extraer a la vez en el mundo, ¿no? Según la Agencia Internacional de la Energía, ese momento, ese pico del petróleo se alcanzó en el año 2006. Y esto supone un punto de inflexión en la organización material de las sociedades bajo la lógica capitalista y en su dimensión actual bajo la lógica neoliberal, porque podría decirse que en este momento el mundo industrializado y globalizado come petróleo. Cuando estamos hablando de que comemos petróleo, nos estamos refiriendo sobre todo a los países que se autodenominan desarrollados y en realidad son países enriquecidos. El 65% de la población del planeta, nos dice Vandana Shiva, se alimenta de productos que han sido cultivados en cercanía, que han sido producidos en cercanía y de formas más o menos tradicionales. Son los países que se autodenominan ricos aquellos que han perdido no ya solamente la soberanía alimentaria, sino incluso la seguridad alimentaria. Son aquellos que para poder comer necesitan importar cotidianamente materias primas, alimentos, granos, vegetales, carne, pesca de otros lugares, de otros países. ¿De qué países? Pues precisamente de aquellos países del sur global que han sido históricamente tratados y utilizados como si fueran grandes minas y grandes vertederos al servicio de los núcleos de poder, ¿no? En este momento, los modelos urbanos, por ejemplo, son también profundamente dependientes del petróleo. Pensemos en las grandes urbes, Madrid, Ciudad del Cabo, Buenos Aires, Londres, son enormes ciudades en las que básicamente dentro de lo que es el marco del territorio de la ciudad se producen pocas cosas que sirvan para estar vivo. Casi todo lo que hace falta para sostener la existencia tiene que entrar en las ciudades cargado en camiones e incluso los propios residuos que generamos en el marco urbano tienen que ser sacados también en camiones de la ciudad.
movidos por la energía fósil. Lo que quiero decir con esto es que incluso el modelo urbano, sobre todo de gran ciudad, es en este momento dependiente del uso de cantidades ingentes de energías fósiles. Por tanto, el pico del petróleo, al igual que el pico del carbón, que también se ha alcanzado, suponen puntos de inflexión en las formas en las que se organiza materialmente nuestro mundo y, desde luego, en las formas en las que se van a organizar. Planteo esto porque con frecuencia escuchamos que la solución a la crisis energética y también a la del cambio climático va a ser la transición a las energías renovables. Y desde luego las energías renovables son las energías del futuro, de las que vamos a tener que vivir. Pero las energías renovables no son capaces de hacer o de mantener, digamos, los tamaños económicos materiales que ha mantenido el petróleo. La energía renovable y limpia puede ser capaz de satisfacer las necesidades humanas, pero en modo alguno al nivel de consumo actual. Entre otras cosas porque, aparte de tener menores tasas de retorno energético, es decir, tener menores capacidades energéticas de lo que tuvo el petróleo de alta calidad, son energías que dependen de otros minerales, minerales como el litio, el cobre, el platino, el neodimio, el disprosio, el cobalto, que son también bienes minerales finitos en la naturaleza, que algunos de ellos han alcanzado sus picos de extracción y otros están próximos a alcanzarlos, ¿no? Cuando hablaba de esa situación, digamos, injusta, y hablábamos de esa diferencia entre países enriquecidos y países tratados como grandes minas y grandes vertederos, podemos verlo de una forma gráfica cuando nos preguntamos cuáles son ahora mismo los países de los que proceden la mayor parte de las materias primas que sostienen el metabolismo económico en términos minerales, ¿no? Los nombres de los países son nombres están muy nombrados permanentemente en los medios de comunicación. Irak, Irán, Libia, Venezuela, Chile, Ecuador, Colombia, Ruanda, son países que están atravesados por profundos conflictos, a veces por guerras formales. Llamamos guerras formales a las guerras en las que media una declaración de guerra y hay el ejército de un país, como pudo ser la guerra de Irak, donde pues una coalición de ejércitos aliados, entre los cuales, por ejemplo, figuraba el ejército de España, que es el país donde vivo yo, invadieron Irak buscando unas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron y que no existían, y por el camino lo que hicieron fue apoderarse de los yacimientos, de las fuentes de energía fósil que todavía estaban disponibles, ¿no? Pero hablamos también, por ejemplo, del litio en Chile, del cobre también en Chile y en algunos otros países de América Latina y África. Hablamos de los minerales como el coltán, que son utilizados para la producción de componentes electromagnéticos. Hablamos, digamos, de una cantidad ingente de minerales que, entre otras cosas, pretenden ahora mismo ser usados para hacer la transición a las energías renovables, también para producir bienes, por ejemplo, relacionados con la economía digital, que es del todo menos inmaterial, o para robotizar la economía o para hacer transitar el coche de motor de combustión al coche eléctrico. Estoy incidiendo tanto en esto porque cuando de alguna forma miramos lo que la industria promete hacer con todos esos minerales y lo que nos dice la comunidad científica que quedan en términos de reserva, desde luego las cuentas no salen. O salen solamente si el beneficio es para unas pocas personas poderosas que están amparadas por el poder económico, el poder político y también el poder militar, ¿no? Hablar de energía y de materiales no es un tema que deba quedar, desde mi punto de vista, relegado al marco de personas expertas, sino que es un tema que está directamente relacionado con las posibilidades de futuro, con las posibilidades de justicia, con las posibilidades de sostener territorios en los que se pueda dar la vida. Y desde mi punto de vista, por tanto, es un tema que tiene que ser abordado en los espacios donde la gente se junta para pensar un mundo diferente y sobre todo en los espacios donde las personas jóvenes exploran cuáles son sus posibilidades de supervivencia digna, de supervivencia buena en el futuro. Podríamos hablar de cambio climático, podríamos hablar también de pérdida de biodiversidad
tan relacionada con la expansión de la pandemia del coronavirus. Es decir, cuando miramos la realidad material de nuestro planeta, la mirada no resulta agradable, pero hay que hacerla, hay que mirar esa realidad cara a cara, porque es imposible salir de un pozo si previamente no somos conscientes de que nos encontramos en él, ¿no? Digamos que ese afán por haber hecho crecer, no a lo largo de toda la historia de los seres humanos, sino sobre todo en los últimos siglos y de forma intensísima en las últimas décadas, los modelos económicos directamente han generado monstruos, han generado todos estos problemas que atravesamos en este momento y que se plasman en unas terribles desigualdades. Desigualdades entre lo que llamamos el norte global y el sur global, que yo voy a plasmar de una forma un tanto sintética en lo que estamos viviendo ahora mismo con las crisis migratorias, ¿no? Yo me voy a referir a la que tengo más cerca, que es lo que está sucediendo en el mar Mediterráneo. Y el hecho es que si la valla que rodea a la Europa rica, además de no dejar entrar personas migrantes, no dejará entrar energía, minerales, pesca, alimentos y productos manufacturados, la Europa rica no dura ni 2 meses. Todos, absolutamente todos los países que hoy se denominan desarrollados, en realidad países enriquecidos, son países que presentan un profundo déficit en materias primas y por tanto las traen de otros lugares, y son países absolutamente excedentarios en residuos que acaban también siendo soportados por las personas y por los territorios y otras especies de otros lugares, precisamente los territorios que menos han contribuido a generar todos estos problemas, ¿no? Digamos que son 3 las palancas que han hecho generar, desde mi punto de vista, este modelo absolutamente, digamos, monstruoso y destructor, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con una especie de tecnolatría que yo creo que forma parte de nuestras sociedades, ¿no? Digamos que muchas personas terminamos incorporando la idea de que la ciencia, la tecnología, resolverá los problemas que ella misma ha causado. Yo quiero decir que desde luego la tecnología forma parte de las soluciones. Necesitamos buena tecnología al servicio de la vida. El problema es que la tecnología es condición necesaria, pero no condición suficiente. Tenemos un problema de límites, tenemos un problema de justicia y, por tanto, reorientar la tecnología es una condición completamente obligada, pero no vamos a resolver todos los problemas sociales tecnológicamente. Pongo un ejemplo un poco simple quizás, ¿no? Es decir, se está planteando que la solución al coche de motor de combustión, un sector que ahora mismo está en crisis tanto por declive de petróleo como por la cuestión de las emisiones de gases de efecto invernadero que generan cambio climático, pues la solución a esa fabricación del coche de motor de combustión es el coche eléctrico. Pero claro, para fabricar coches eléctricos, como decíamos antes, hacen falta minerales. Y cuando una persona con una calculadora y unas cuentas simples contabiliza la cantidad, por ejemplo, de litio o de platino que haría falta para transformar el actual parque de coche de motor de combustión en coche eléctrico, lo que nos sale es que no hay reservas suficientes ni siquiera para hacer esa transición. Si además hay que fabricar aerogeneradores y placas solares, si además se quiere digitalizar la economía, lo que nos encontramos es que desde luego la electrificación del transporte es necesaria, pero en modelos de transporte público y colectivo, no en modelos que vuelvan a alentar el coche eléctrico individual y masivo como respuesta a los problemas. No hay posibilidad de extender ese consumo individual al conjunto de la población del planeta, 7.500 millones de personas en este momento. La segunda palanca, junto con una tecnociencia, la he denominado tecnolatría, digamos por la intensa fe tecnológica y la asunción acrítica de cualquier tecnología sin cuestionarla, ¿no? Junto con esa tecnociencia es básicamente el capitalismo. Yo no me voy a referir al capitalismo en su dimensión, digamos, solo de producir bienes y servicios a gran escala, que desde luego tiene problemas
cuando choca con los límites físicos de la Tierra, ¿no? Sino que me voy a referir al cambio cultural o a la transformación antropológica que ha supuesto, digamos, el capitalismo. Porque el capitalismo ahora mismo no es solo un productor de bienes y servicios, sino que si hay algo que fabrique en estos momentos son mentalidades, son subjetividades. El sistema económico capitalista hoy nos conforma como personas y nos conforma como personas apoyándose en una serie de convicciones que son tratadas como leyes por las ciencias económicas y que se esconden detrás de ecuaciones que estudian las personas economistas y por tanto tienen el rango, por así decir, de una especie de objetividad o de ley universal. Y me voy a detener en algunas de ellas, ¿no? En primer lugar, dentro de la mirada capitalista, lo que se defiende es que solamente tiene valor aquello a lo que se le puede asignar un precio. Es decir, solamente forma parte del campo de estudio económico, de la ciencia económica, aquello a lo que se le puede asignar un valor monetario. ¿Qué problemas tiene estos? Pues muchísimos. ¿Cuánto vale la fotosíntesis? ¿Cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto cuesta la polinización? ¿Cuánto vale el trabajo que estas mayoritariamente mujeres denominadas amas de casa realizan a veces durante 50 años de su existencia y estando disponibles 24 horas al día a lo largo del tiempo? Todos estos bienes que son indispensables para que exista la vida directamente no tienen valor económico porque no son contabilizados dentro de las cuentas económicas del sistema y por tanto son invisibilizados dentro de la esfera de la economía. Son invisibles, se explotan y se usan, pero no tienen valor económico. Al reducir el concepto de valor al concepto de precio, lo que ha mutado también, o lo que es muy problemático, es el propio concepto que hoy manejamos globalmente de producción. ¿A qué le llamamos producción? Le llamamos producción a todo aquello que se hace en la esfera mercantil y que hace crecer la economía. La fabricación de cosas que van a ser compradas o vendidas, el cultivo de alimentos que van a ser comprados o vendidos, la extracción, por ejemplo, de agua del cauce de un río, su embotellado para ser luego comprada y vendida. A eso le llamamos producción. Ese concepto de producción es problemático. Es problemático porque solamente razona en términos monetarios y no razona en términos de las necesidades humanas que satisface. Os voy a poner un ejemplo que es un poco simple, pero yo creo que ilustra. Podemos llamar producción, por ejemplo, a la fabricación de armamento y desde luego es una producción en términos económicos. Fabrica una serie de artefactos que son comprados y vendidos y terminan generando un motor de enorme crecimiento económico. También podemos llamar producción, por ejemplo, al cultivo de trigo. Y es una producción, ojo, mientras el trigo cultivado sea vendido en el mercado. Si yo cultivo trigo para comérmelo yo misma en mi huerto, digamos que ese trigo no es considerado producción, solamente es producción si pasa por el mercado y ha tenido valor monetario. Bien, supongamos esa producción de trigo y esa producción de armamento. Ambas se miden económicamente en la misma unidad. En pesos, en dólares, en euros, se miden monetariamente. Hasta tal punto que cuando los indicadores económicos se juntan y se consolidan, la economía ya no puede distinguir entre los euros que vienen de la producción de trigo y los euros que vienen de la producción de armamentos. Digamos que la dimensión que crea valor en la economía se mide de la misma manera, en euros. Y esta forma de medir, identificándolo todo en dólares, en pesos o en euros, nos impiden discriminar entre aquellas producciones que nos acarician y aquellas producciones que nos aplastan, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a pensar en estas dos producciones, pero no desde el punto de vista monetario, sino desde el punto de vista de las necesidades que se satisfacen. Yo creo que casi nadie podría decir que la fabricación de armamento, cuando es utilizada, es decir,
Cuando se intenta satisfacer una necesidad con el uso de lo realmente producido, véase una bomba de racimo o una bala, casi nadie puede decir que eso producido sirva para generar bienestar o para satisfacer necesidades humanas. En el caso de la producción de trigo, incluso sin entrar en consideraciones de cómo ha sido producido, podemos decir que lo producido finalmente, el puñado de trigo que yo tengo, sirve para satisfacer una necesidad que es la de la alimentación. Lo que quiero decir es que cuando miramos la producción desde el punto de vista de las necesidades que se satisfacen y la miramos desde el punto de vista de cómo hacen crecer la economía, los resultados de ese análisis pueden ser radicalmente distintos. Y nuestros modelos económicos, el capitalismo, fundamentalmente no razona en términos de necesidades satisfechas, sino que razona sobre todo en términos de cuánto se hace crecer la economía, de cuánto se incrementan los agregados monetarios en ese sistema económico. Esa forma de conceptualizar la riqueza, de conceptualizar la producción, es la que ha conducido a lo que desde los movimientos ecologistas se ha denominado el mito del crecimiento. Y es esa presuposición casi incuestionable, casi sagrada, de que las economías deben de crecer monetariamente todo lo que se pueda y cuanto más mejor, como condición previa para que las vidas humanas se puedan sostener, ¿no? Esto alimenta y se convierte en una especie de religión civil en donde lo sagrado pasa a ser el dinero. Es decir, las personas creen y sobre todo sienten que lo sagrado es el dinero, que antes que necesitar aire limpio, antes que necesitar alimentos sanos, una vivienda, abrigo, cuidados, afectos, en realidad lo que necesitamos previamente es dinero, que es el único salvoconducto que puede permitir garantizar las condiciones de vida. Esto termina asentando una especie de lógica sacrificial, una lógica del sacrificio en donde las personas terminamos aceptando que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Y cuando digo todo, es todo. Merece la pena sacrificar el territorio, merece la pena sacrificar el suelo fértil, merece la pena sacrificar las fuentes de agua, merece la pena sacrificar el sistema de cuidados, merece la pena sacrificar condiciones laborales justas, merece la pena someter y explotar el trabajo de mayoritariamente mujeres dentro fundamentalmente de los hogares, pero también en otros espacios, merece la pena explotar el trabajo de tantas personas que lo realizan de forma penosa y en condiciones de falta de dignidad, y merece la pena también expropiar y dificultar el futuro de la vida, ¿no? Digamos que cuando los movimientos relacionados con el Fridays for Future o la Juventud por el Clima han salido a la calle, nos hemos encontrado con la salida, la emergencia, desde mi punto de vista, lo mejor que le ha pasado al movimiento social junto con el movimiento feminista en los últimos años. Salen a la calle y una de las reivindicaciones básicas es el derecho a tener futuro. Es la inutilidad o el pensar críticamente sobre algunos modelos, incluso educativos, que forman a las personas y las educan en contra de su propia supervivencia. Es un modelo en donde las personas más jóvenes, se tienen que rebelar contra la generación de sus propios padres y madres para reclamar que la vida se organice de una forma tal que permita que ese futuro exista, ¿no? Vuelvo a enlazar con lo que planteaba de Frankenstein. Genera una criatura, construye una criatura a la que posteriormente abandona, de la que posteriormente se desentiende. Nuestros modelos económicos, nuestras formas de organizar la vida, le han llamado progreso, le han llamado vida buena, le han llamado a desarrollo, a procesos que han terminado, bueno, que ya empezaron siendo tremendamente
violentos sobre los sujetos y las personas esclavizadas y o colonizadas, y han sido también históricamente violentos mayoritariamente sobre las mujeres en las sociedades patriarcales, pero ahora mismo se desentienden también y se desresponsabilizan del futuro de todas las generaciones que ahora mismo son más jóvenes y de las que están por venir, ¿no? Por eso decía que las consecuencias son monstruosas y que necesitamos mirarlas cara a cara, ¿no? La tercera palanca, junto con la tecnolatría y la llegada del capitalismo, es básicamente o ha sido la disponibilidad de energía fósil, porque sin energía fósil no hubiera sido posible hacer crecer el tamaño material de la esfera económica con las dimensiones que tiene en el momento actual. Digamos, por tanto, que hemos construido, insisto, en las sociedades de base o de base científica, por así decir, moderna y de la cultura moderna, hemos construido un sistema de desarrollo que ha despegado de la materialidad de la Tierra y de los cuerpos, se ha desentendido de la ecodependencia y la interdependencia y que en el momento de máximo despegue, cuando la Tierra y los cuerpos estaban lo más despegados posibles de la cultura, obviamente de forma idealizada, en esos momentos se han compuesto algunas de las categorías básicas con las que entendemos el mundo: la producción, el crecimiento, lo que denominamos desarrollo, lo que denominamos progreso. Necesitamos, desde mi punto de vista, un aterrizaje forzoso en la Tierra y en los cuerpos. Y construir ese aterrizaje forzoso desde la intencionalidad, desde el compromiso, desde el principio de suficiencia, desde el reparto de la riqueza y utilizando, digamos, el vector de lo común y del cuidado como impulsores políticos, es lo que puede hacer que ese aterrizaje que se va a producir de todos modos sea lo más suave, lo más justo y lo más tranquilo posible, ¿no? En ese sentido es en el que yo creo que necesitamos empezar a explorar alternativas, a explorar utopías que nos permitan sujetar los monstruos desatados y reconvertirlos en formas de vida que recompongan lazos rotos con la naturaleza y lazos rotos también entre las personas, ¿no? El punto de partida para mí es asumir un elemento que es básico, y es que el decrecimiento de la esfera material de la economía, es decir, el que los seres humanos globalmente vayamos a vivir con menos energía, menos materiales, menos agua y menos presión sobre la Tierra, no es una opción ecologista, sino un dato. Un dato. Vamos a vivir sí o sí con un tamaño de la esfera económica, material, me refiero, mucho más pequeño. Y por tanto, la clave es cómo hacerlo. Si lo hacemos con las lógicas que predominan actualmente, es decir, bajo la lógica estricta del dinero, donde aquellos, como decía antes, que tienen o están amparados por el poder económico, político y militar, siguen sosteniendo estilos de vida absolutamente despilfarradores, expulsando cada vez a más gente a los márgenes de la vida, lo que nos encontraremos es con la producción, ya lo estamos viendo, de modos de vida que yo creo que podríamos decir rigurosamente que son fascistas, porque solamente se sostienen materialmente a costa de la expropiación, del extractivismo, del despojo y la miserabilización y precarización de sectores importantes de la población humana y también de las otras especies, las especies no humanas. Cuando miramos cómo poder hacerlo, digamos, cómo poder asumir ese decrecimiento de la esfera material de la economía desde una lógica de la justicia, desde una lógica de la vida buena, nos encontramos ante la necesidad de efectuar tres disputas: la disputa de la hegemonía económica, la disputa de la hegemonía política y la disputa de la hegemonía cultural. Cuando hablamos de la disputa de la hegemonía económica, nos estamos refiriendo a repensar la economía bajo la lógica de tres preguntas. ¿Qué necesidades hay que satisfacer para todos y todas? ¿Qué es entonces lo que hace falta para satisfacer esas necesidades? ¿Qué hay que producir? Y por último, ¿cuáles son los trabajos socialmente necesarios, ¿no? Estos días de pandemia hemos visto cómo en los primeros momentos del confinamiento los gobiernos se veían abocados a pensar qué era lo que no podía parar.
y nos hemos encontrado con que esos trabajos esenciales, los que no se pueden dejar de hacer, los trabajos socialmente necesarios, muchos eran trabajos vinculados a la producción de alimentos, vinculados al cuidado de los cuerpos, al transporte, al abastecimiento de proximidad, es decir, muchos eran trabajos de los que habitualmente están feminizados, no en el caso del transporte, que es un trabajo mayoritariamente masculinizado, pero sí en todo lo que tiene que ver con lo sanitario, con la educación o con los cuidados, y que son históricamente trabajos no pagados cuando los hacen amas de casa, o trabajos muy mal pagados, tremendamente precarizados y desprotegidos en la mayor parte de los modelos laborales, ¿no? Por tanto, esas tres preguntas nos pueden ayudar a conformar una economía diferente. Ya hay muchísima gente en el camino, ¿no? Y cuando miramos y observamos cuáles son las iniciativas que desde estos ámbitos que se denominan de economía social y solidaria se han puesto en marcha, y nos encontramos con monedas complementarias, cooperativas de consumo agroecológico, cooperativas de servicios energéticos, personas que se organizan en redes de cuidados compartidos, nos encontramos que en todos los lugares, como el borboteo en una cazuela cuando empieza a hervir, empiezan a surgir múltiples manifestaciones de personas que se organizan materialmente de una forma distinta. Si además, digamos, la coyuntura política en el lugar en donde estamos hace que institucionalmente esos procesos sean apoyados, lo que nos encontramos es que pueden crecer y pueden evolucionar de una forma mucho más rápida que cuando lo tenemos que hacer por la mera autoorganización, que, ojo, yo defiendo que nos tenemos que empezar a articular en proyectos alternativos independientemente de que nos den o no permiso para hacerlo. La segunda disputa es la disputa de la hegemonía política, y no me refiero solo a quien gobierna, que a mí desde luego no me da igual quién gobierne, me importa mucho, pero me estoy refiriendo sobre todo a esa hegemonía política que se consigue cuando múltiples personas, múltiples iniciativas y organizaciones se articulan por abajo en el territorio. Necesitamos muchas personas, muchas personas que quieran y deseen estos cambios, que estén dispuestos a presionar para que las instituciones los hagan, y que estén también dispuestos a organizarse en iniciativas de base para ponerlos en marcha, sin esperar, ¿no? Yo, como os decía antes, vivo en el territorio del Estado español, y desde lejos he seguido con muchísimo interés siempre toda la eclosión de iniciativas, de movimientos sociales y populares que he visto y que he percibido siempre cercanos, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Y como persona de los movimientos sociales de aquí siempre he tenido un espejo y una referencia en aquellos movimientos que venían de allá, entre otras cosas de los que venían construidos y articulados sobre otras cosmovisiones diferentes que no han establecido esas rupturas o esas fracturas entre nuestra especie y el mundo vivo, entre lo que llamamos producción y lo que llamamos reproducción, ¿no? Son elementos y escuelas fundamentales para nosotras. Y la última de las disputas, junto con la disputa de la hegemonía económica y política, es la disputa de la hegemonía cultural, ¿no? Esta me parece absolutamente clave. Solía decir Gramsci, un pensador que a mí me ha influido mucho, que un sistema no es hegemónico solo porque se haya adueñado del poder económico y el poder político, sino que se hace hegemónico sobre todo cuando se adueña de las formas en que las personas vemos, leemos, interpretamos y actuamos en el mundo. Hemos interiorizado muchas de nosotras, yo me incluyo, unas ideas de bienestar, unas ideas de desarrollo, unas ideas de progreso, unas ideas de vida buena, unas ideas de derechos, que en muchos casos han sido generadas de espaldas y en un momento de profundo corte de las relaciones con la naturaleza y con los cuerpos. Y desde mi punto de vista, eso es necesario revisarlo y es necesario cambiarlo. La idea de progreso que hemos interiorizado dentro de las sociedades occidentales es la idea de una falaz triple emancipación. La fantasía de poder vivir emancipados de nuestro propio cuerpo,
emancipados del resto de las personas, como si no tuviéramos que ver con ellas, y emancipadas de la naturaleza. Esa triple emancipación es falsa, es falaz, porque seguimos siendo ecodependientes e interdependientes y por tanto necesitamos reconstituir a qué le llamamos progresar, a qué le llamamos caminar hacia un futuro que pueda ser mejor desde la perspectiva de todas las especies vivas, de todos los seres vivos. Ahí necesitamos realizar una reflexión profunda. En este momento, repensar ese futuro, esa posibilidad utópica, es absolutamente clave, ¿no? Muchas veces la palabra utopía está revestida de un condicionante casi negativo, como si fuera algo ilusorio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que si algo hay ahora mismo ilusorio o fantasioso, es pensar que vamos a poder seguir adelante con un modelo que cada vez extrae más materiales de la tierra, genera más residuos y genera más desigualdades sin que nada pase. Eso sí que es una fantasía o una ilusión. Y de alguna manera necesitamos reemplazar esa fantasía por una imaginación que desde mi punto de vista tiene que ser justa, feminista, ecologista y decolonial o anticolonial, una imaginación que de alguna manera nos permita generar horizontes de deseo que sean compatibles con los límites físicos de la Tierra y con la vulnerabilidad de los cuerpos. Necesitamos poner la cabeza a pensar para generar esos procesos en las formas de alimentarnos, de habitar la vivienda, de generar el barrio, de generar ciudad, de reconstituir medios rurales, de pensar la ciudad en relación con los medios rurales y no de espaldas a ellas, de pensar, digamos, las relaciones entre las personas entre personas de diferente edad, con diferentes opciones sexuales, que viven el deseo o el cuerpo de forma radicalmente distinta, que tienen distintas procedencias, pensarlas de una forma armónica. Creo que el arte juega un papel fundamental en esto. No solamente tenemos un problema de comprensión racional de la crisis que afrontamos, de datos, no por poner un montón de datos delante de la cabeza de la gente somos capaces de constituir esos procesos de cambio, sino que necesitamos constituirlos, ponerlos en marcha, sentirlos, internalizarlos en nuestros cuerpos, y eso lo hacemos mejor cuando tiramos de otras herramientas como son los lenguajes del teatro, del arte, de la pintura, de la performance, del rap, de la música, cualquier tipo de manifestación artística que nos hace de alguna manera pasar por el cuerpo también aquellas cosas que habitualmente solamente pasan por la razón, solamente pasan a través de la racionalidad, ¿no? Antígona es un personaje mítico que a mí me resulta muy esclarecedor. Antígona es una mujer que jamás se planteó ser ningún tipo de heroína ni confrontar contra un modelo, era hija de un tirano y vio cómo su hermano, que había protagonizado una rebelión contra el tirano, moría. Y castigado por haberse rebelado contra este tirano, fue condenado a no ser enterrado, ¿no? En la cultura de Antígona, el no ser enterrado, el que no se hicieran las abluciones o todo el proceso de entierro del cuerpo significaba que el alma de su hermano estaría penando eternamente y no adquiriría jamás descanso. Era el castigo más terrible que se podía hacer a alguien, ¿no? Y ella se rebela contra el tirano no por ganas de rebelarse, se rebela porque lo que el tirano ha legislado, lo que le ha hecho a su hermano o al cuerpo de su hermano, mejor dicho, ella siente que es algo que no está bien, que es algo que puede ser legal porque lo ha decretado quien manda, pero que no es legítimo. Cuando Carola Rackete desobedeció al ministro italiano Salvini y atracó en el puerto italiano con un barco cargado de personas migrantes que había recogido y que estaban en unas condiciones de extrema fragilidad, desobedeciendo las órdenes, se comporta como Antígona. Cuando hay personas que acogen en sus casas o dejan bidones en el desierto mexicano para que las personas que están migrando y que intentan pasar la frontera puedan beber y no mueran en el desierto, se están comportando como Antígona, ¿no? Cuando los Fridays for Future, un montón de jóvenes salen, abandonan la escuela y salen a la calle para reclamar que se haga caso a la ciencia y que se construyan modelos alternativos, se están comportando como Antígona.
Y yo creo que en este momento necesitamos muchas Antígonas. Necesitamos además Antígonas que se articulen, que se interconecten entre sí, que conformen un movimiento social de corte transnacional que esté organizado también en la base, en el barrio, en el pueblo, en el municipio y desde lo más local a lo más global seamos capaces de ir realizando este cambio. Termino ya con una reflexión que yo leí a una economista feminista chilena que se llama Cristina Carrasco y a un historiador ambiental catalán que se llama Enric Telló, y ellos lo que hicieron fue realizar una lectura alternativa del primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Yo hice algunos cambios sobre la primera lectura que ellos hicieron, que ellos, que son buenos amigos, conocen y me han permitido hacer y les pareció además bien. Y es un poco con lo que quiero terminar, ¿no? El primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos dice esto: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón, deben vivir fraternalmente los unos con los otros. Si miráramos y leyéramos esa Declaración de los Derechos Humanos desde la perspectiva de la ecodependencia y de la interdependencia, desde la perspectiva de la sostenibilidad de la vida, debiera decir algo parecido a esto: todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre, y llegaremos a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando recibamos una intensa cantidad de cuidados, de afectos, que deben de ser proporcionados por hombres y mujeres, por personas de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir. En caso de recibirlos, llegaremos a estar dotados de razón que nos permita vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de que habitamos un planeta que tiene límites físicos, que compartimos con el resto del mundo vivo y que estamos obligados a conservar. Desde este punto de vista, los derechos son derechos y son también obligaciones. Y esa obligación está marcada por la inevitable necesidad de hacernos cargo unas personas de otras si queremos seguir viviendo de una forma razonable en este planeta, ¿no? Quiero terminar invitándoos a realizar esta tarea, que en el fondo no es más que una tarea de amor por la vida, de amor por la gente, de amor por el resto de las especies, e invitaros a hacerlo de la forma más alegre, más apasionada, más radical y más amorosa que podáis. Pues muchísimas gracias.